cuidarnos, gracias por protegernos, Señor, de todo dardo de fuego del enemigo. Gracias por enviar tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas y gracias por permitir que la palabra sea para nosotros el agente poderoso de cambio que nos conduce, Señor, a poder recibir la estructura divina, a poder vivir en el carácter, a poder vivir, Señor amado, en la semejanza del Dios del cielo. Sabemos que usted nos ama y que tiene cuidado de nosotros y que por tanto tu Espíritu noble que nos sustenta y que tiene cuidado de nuestras vidas nos ministra y nos bendice. Hoy declaramos que tu paz armoniosa, Señor, habita en este lugar para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sacia de todo bien nuestros corazones y que nos inunda, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En esta mañana, Señor, proclamamos que hay libertad en medio de tu pueblo, Padre, y que traerás refrigerio una y otra vez más a través de su palabra. Somos de los empoderados en ti, confiando y creyendo que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Y hoy lo venimos declarando porque tú eres el que nos ayuda y nos sustenta. Bendice nuestros hogares, bendice nuestra familia, bendice nuestra comunidad y ayúdanos a recibir de ti la paz que sobrepasa todo entendimiento de la vida humana. En el nombre de Jesús lo quedamos hecho. Amén. Palmas sobre su cabeza y por favor tome asiento. Primera de Juan, dice la Sagrada Escritura, capítulo 2. Vamos a la palabra. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Repito la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué le parece si se regala a usted mismo un abrazo en esta mañana? Ajá, traspasando sus brazos de un lado a otro y se dice: gracias Dios por amarme. Gloria a Dios. Vanagloria, de acuerdo a la escritura que encontramos en este día, es sinónimo de orgullo, de confianza en sí mismo. Digo que cuando pensamos en esta palabra a la que vamos a recurrir en hacer uso, quizás de manera frecuente, en este consejo de la palabra del Señor para nuestras vidas, habla de la vanagloria de la vida, porque la vanagloria siempre será confianza en nosotros mismos. La vanagloria siempre será altivez de espíritu. Cuando hablamos de vanagloria, digo que entonces es pensar en la confianza hacia nosotros mismos y en la altivez. Por eso es que el que ama a este mundo, enseña la Escritura, que no ama al Padre. Muchos cristianos viven en vanagloria o en orgullo. Entendemos que el que no conoce al Señor, ese es un estilo natural de vida, el orgullo, la vanagloria. Pero lo lamentable es que todavía encontramos entre nosotros a muchos creyentes que siguen viviendo en la vanagloria, en la altivez, en la confianza hacia ellos mismos. Si bien es cierto, nosotros
Enseña la Escritura que cuando venimos a su reino seremos megamente bendecidos, ampliamente bendecidos. Pero antes de poder levantarte, el Señor enseña que venimos al quebrantamiento y venimos al tiempo de rompimiento de nuestra vida para poder alcanzar ese precioso bendición de el ser levantado en el Señor. Si nosotros, y si usted quiere ser levantado en Dios, tenemos que aprender a ser quebrantados por el Señor. Si queremos ser levantados en Dios, tenemos que aprender a ser rotos en el Señor. Si queremos ser levantados en Dios, di que tenemos que aprender a ser quebrantados por Dios. La vanagloria es un orgullo que se manifiesta en la especie humana. Y déjeme decirle que cuando estás manifestando vanagloria y orgullo, entonces estamos contendiendo con el mismo Dios que nos creó. Cuando la manifestación de ese orgullo y de la vanagloria se manifiesta en el corazón del cristiano, entramos en una contienda, porque ningún orgulloso permanece en la presencia del Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando dejamos de tener humildad, entonces Dios nos quita todo. Encontraremos por la palabra por qué Dios nos quita todo, porque queremos depender de nosotros mismos y no de Dios. Normalmente el argot popular, cuando habla acerca del pecado original, está relacionándolo con el sexo. Pero yo quiero decirle a la iglesia en esta mañana que cuando nosotros pensamos a través de la Escritura en el pecado original, hay que tener cuidado, porque tenemos que pensar en el orgullo. Tenemos que pensar, amados hermanos, en esta situación difícil que hace que descienda del mismo Dios y de la presencia el enojo contra esta actitud emocional. ¿Sabe que según la Biblia, Isaías capítulo 14, en el verso 12, dice la palabra que como cayó del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Sabe quién es Lucero? Ahí manifiesta el profeta Isaías del estado de privilegio que concebía este ángel. Pero mire los pensamientos que tenía en su corazón y decía: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Lucifer, Lucero, dice la Escritura, que quiso ser como Dios y quería tener la posición de Dios, y Jehová lo derribó. La palabra dice que el Señor le dice: derribado eres. Es lo que hemos podido leer en esta mañana, cuando el Señor le dice: derribado eres. Porque cuando el orgullo llega al corazón del hombre, le es quitado todo. Diga conmigo: todo. Entonces la serpiente, Génesis capítulo 3 verso 4, la serpiente le dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lucero, Lucifer, el ángel caído, Satanás, el enemigo, habló a Eva y ¿sabes qué hizo? Le dijo que comiera de aquello que el Señor le había dicho que no tenía que tocarlo. Pero le manifiesta y le hace entrar en el sentido para que ella pueda creer que eso sería especial para su vida, porque entonces sería como Dios. Lucifer en su esencia, iglesia, y en su orgullo y pecado, ¿sabes qué hizo? Vino y lo depositó en la raza humana a través de Eva. Enseña la Escritura en este episodio de la palabra, y es con ella a la que le introduce la desgracia del orgullo. ¿Sabe, iglesia? Es lamentable cuando perdemos la cobertura y cuando desafiamos, porque lastimosamente esta condición de la vida del ser humano siempre le va a traer a derrota sobre su vida. Por eso es que la mujer estaba, dice la Escritura, Eva en el jardín con Adán, y en algún momento donde ya no estaba Adán con ella, Lucero vino, Satanás, que el maligno, e introdujo tal pensamiento para que cayera en esa condición de orgullo y de pecado. Es lamentable hoy en día cómo a través de las redes sociales muchas mujeres y hombres que corremos muchas veces por ese pensamiento satánico, malvado, comenzando, escuche, con mensajes que muchas veces nosotros creemos, pero es un simple ex amigo, es un ex compañero, es una ex compañera. Y sabe, lamentablemente, no solamente el enemigo trabaja con esto para conducirlo hasta ahí, sino que termina en el peor de las condiciones, porque ya no solamente, Abraham, venimos a ser amigos, sino que se introduce el pecado para el adulterio. No porque es que está lejos, porque no está conmigo, porque no está aquí, pero quiero decirte, son situaciones a las que el enemigo conduce en el corazón del hombre para que entre en deshonra y desobediencia de su vida. Pero en el caso final que encontramos que en la palabra que hemos leído en esta mañana acerca de la vida de Adán y de Eva, encontramos una confrontación divina que le quitó todo. Digo que encontramos una confrontación divina porque hubo un despojamiento de privilegios en la pareja que había sido puesta en el jardín del Edén. Se les quitó todo, salieron del huerto, ya no podían permanecer en aquel lugar de bendición para su vida, y todo por causa de la desobediencia, porque el enemigo así había trabajado todo. Y yo quiero que pueda comprender en este día que todo lo que se diga maravilloso, porque nosotros podemos ver y veíamos la Escritura cuando leíamos en el libro de Primera de Juan, que todo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los ojos, dice, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Digo que todo lo que tenga apariencia de maravilloso fuera de Dios es diabólico. Por mucha apariencia de maravilla que pueda tener fuera de la concepción en el Señor, es diabólico. Proverbios 16:18 dice la palabra: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Lea la Escritura: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y sabe, el hombre cae de la gracia del Señor
no porque Dios sea malo. El hombre cae de la gracia del Señor, no porque Dios sea malo, sino porque llega muchas veces a pensar lastimosamente que Él es mucho más bueno que nuestro Dios, por la misma vanagloria y por el orgullo de la vida. Llegamos a creer que somos mejores que Dios, sino porque llegamos a pensar que nuestra condición humana puede ser mejor que la de Dios. Lastimosamente, usted recuerda al rey Salomón, usted recuerda a David, episodios de la vida, cuando en su momento Salomón, Dios le dijo que con ninguna mujer extranjera tenía que casarse, y usted encuentra la palabra del Señor, que la Biblia dice que le había dotado el Señor de toda sabiduría y gracia, y le había bendecido y le había enriquecido en todas las cosas. No había otro rey como Salomón con la riqueza que había adquirido. Y mire todo lo que perdió a causa de esto y lo que tuvo que pagar por esto. Salomón, Dios le dijo que no permaneciera así. Esto le costó grandemente a Salomón. Yo recuerdo el precioso episodio también de David, cuando vino y motivado por el mismo Lucifer, dice la Escritura que le hizo levantar un censo. ¿Cuántos recuerdan ese episodio de la Biblia? Y Lucifer le hizo levantar un censo, y él vino y lo levantó cuando lo que Dios verdaderamente lo que quería enseñar es que es necesario aprender a vivir en la dependencia de la gracia y la bondad del Señor. Nunca debemos de olvidar, mis amados hermanos, la victoria que inicialmente David tenía, que con tan solo una onda, dice la Escritura, derribó a aquel gigante llamado Goliat. Y Dios no quería que David confiara en ejércitos, sino que confiara en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el caballo se alista para la batalla, mas de Jehová es la victoria. Usted y yo somos llamados a aprender a confiar en el Dios todopoderoso y misericordioso de nuestra vida, y no en lo que poseemos. David comenzó a ver el ejército, comenzó a ver lo que tenía estructurado para hacer frente a las batallas, pero se había olvidado que cuando no tenía ejército, simple y sencillamente un jovencito que no tenía ningún entrenamiento militar, cuando se enfrentó al gigante, Dios le dio la victoria sobre su vida. Pero cuando el orgullo viene hacia nosotros, hermanos, nos puede llevar al fracaso. Sabe que el resultado de esta situación en la vida de David fue terrible, porque la Biblia dice y registra que muchos murieron a causa de esto. Ojo con esta situación. En Deuteronomio 32:12, Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del muro pedernal, mantequilla de vacas y de leche y ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán. También muchos cabrillos con lo mejor del trigo, y la sangre de la uva bebiste vino. Pero mire lo que pasó. Engordó Jerusún, dice la Escritura. Pero engordó. ¿Y qué hizo? Y tiró coces. Vino ya el orgullo, vino la vanagloria. Cuando ya estaba posicionado, mientras cruzó y mientras venía por el desierto, Israel, Dios lo bendijo y le proveyó y le trajo las bendiciones, de tal manera que nunca faltó maná ni agua en el desierto. Pero cuando había entrado en la posición de haber adquirido la tierra prometida, pero cuando engordó, dice la palabra entre paréntesis, enseñando que la gordura es la que le cubría de grasa. Entonces, cuando dice la palabra, vino esa posición, abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de la salvación. Verso 16, le despertaron a celos con dioses ajenos, le provocaron a ira con sus abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. Le enseña la Escritura, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Creador.
Mejor en lo poco, pero sirviendo al Señor, en lo mucho que abandonando al Dios que nos ama. Amén. Mejor dame poco, Señor, que sea lo justo y lo necesario, a que de pronto lo tengas todo y tengas que darle la espalda. Yo ya lo puedo todo, ya tengo todo, ya soy suficiente, ya no necesito, y esto puede ser peligroso para nuestra vida. Por eso pensé en la humildad, y por eso dije en un comienzo, muchos creyentes han dejado de vivir en la humildad y caminando en la vanagloria de la vida. Y es lamentable, porque la Escritura enseña de episodios tremendos de cómo gente cayó en tantas desgracias por esto. Creyentes que Dios les bendice. Digo, creyentes que Dios les bendice. ¿A dónde están los que Dios bendice? Pero, ¿sabes? Se sienten orgullosos. Creyentes que Dios les bendice, pero no se sienten necesitados de Dios. Han olvidado que la fuente de saciar la sed es el Señor. Creyentes que hoy, teniéndolo todo y la bendición para su vida, se han olvidado. Pero quiero decirte que lo menos que muchas veces han querido es la presencia de nuestro Dios, mas su misericordia es grande. Jesurún fue, dice la palabra, desechado por orgullo, porque cuando lo había concebido todo, se olvidó de la roca de su salvación, se olvidó del Dios que le había proveído su victoria. Oremos. Ahora, no oremos por recibir tanto. Al contrario, oremos porque Dios nos dé lo necesario. Le damos palmas y le decimos gracias, Señor. Aleluya. Pero oremos porque Dios nos dé lo que Él tiene agendado para nosotros. Oremos para que se cumpla lo establecido y las promesas de Dios para nuestra vida. Porque como encontramos en este episodio de la Biblia, en Deuteronomio, lo que el pueblo hizo fue volcarse cuando ya había sido bendecido y prosperado. Pero Jesús, hermano, mi Señor Jesús es tan maravilloso que me gusta como cuando el enemigo quiso venir, Mateo 4:8, y la Biblia dice que otra vez le llevó el diablo al monte muy alto. Vino Lucifer y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mira el reto que le traía. Y le dijo, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. ¿Por qué? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. A Lucifer no le funcionó con Jesús lo que muchas veces le funciona con los hombres y con los cristianos en este día. No le funcionó el que Jesús se despantallara y así en el desierto pudiese ver toda la vanagloria de la vida y que pudiese llegar al extremo tal de que fuese como Satanás le decía. Encontramos, hermanos, que Jesús mismo dice en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Digo y repito, Jesús enseña y te dice en esta mañana, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Creo que necesitamos reconocer cada día nuestras faltas y nuestros pecados y pedirle perdón al Señor y volvernos a su camino y encontrar la bendición que Dios estableció por la palabra. Cuando veo a Pablo en la escritura de Filipenses haciendo mención acerca de cómo Jesús, hermanos amados, enseñando acerca del servicio y de la humillación, cómo el Padre lo exaltó. La Biblia dice, verso 5, capítulo 2 del libro de Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Qué dice la Biblia? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó, diga conmigo, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque Jesús se despojó de sí mismo. ¿Por qué enseña la Escritura? Digo porque Jesús se despojó de sí mismo. Porque el que se humilla, ¿qué dice la palabra? Es exaltado. Diga conmigo, es exaltado. Porque el que se humilla es exaltado, y porque el que se humilla va a ser empoderado, porque el que se humilla va a tener asignación, porque el que se humilla va a ser bendecido del Señor. Y Jesús mismo encontramos en la palabra que no se aferró a sí mismo, sino que dice la Escritura, se humilló a tal grado que siendo Dios, dice la Escritura, se hizo a semejanza de hombre. Jesús le dijo, mis amados hermanos, que no lo obtendría todo por ese medio. Maravilloso. No vamos a obtenerlo por ese medio. Jesús le dijo, seré un siervo. ¿Y sabe qué? Seré un siervo, pero muy, muy obediente. Y lo que me gusta es que de acuerdo a la escritura de Pablo, él lo dijo, seré un siervo que se humilla. Amén. Y Jesús mismo dice en Mateo capítulo 11, 29, llevad, ¿qué cosa? Mi yugo. Y dice la palabra sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, verso 29. En otras palabras, ¿sabe qué dice el Señor? Sométanse a mí, sometámonos a Él. El yugo, ¿sabe qué hace? Somete al buey para que el buey haga lo que su dueño dice que tiene que hacer. ¿Cuántos nos sometemos al Señor? Que es una bendición. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y con ella no añade tristeza. Amén. Digo que la bendición de Dios es la que enriquece y con ella no añade tristeza. ¿Qué quiere el Señor? Al contrario, que no seamos respondones. ¿Qué quiere el Señor? Que no seamos rebeldes, que no busquemos, amados hermanos, vivir en nuestra propia concupiscencia, sino que vivamos en el amor y en la obediencia del Señor. Podemos darle palmas y decirle gracias, Señor, por tu misericordia. Ahora, nunca vivas fuera de autoridad. Nunca te des ese desliz de tu vida. Usted deje que le reprendan mientras sea necesario que haya encontrado un error de su vida. Es importante vivir siempre bajo autoridad. ¿Sabes por qué? Porque el vivir bajo autoridad y que alguien pueda corregir nuestros errores, eso es sinónimo de humildad. Y eso es una bendición para nuestra vida, porque aunque no nos guste, al final dará frutos apacibles del Espíritu que van a ser de bendición para nuestras vidas. Cuando usted, amados hermanos, es un hombre que se somete a la autoridad, es entonces cuando usted va a ser un hombre que va a ser de autoridad. Cuando una mujer se somete a autoridad, es una mujer que va a ser conocida como una mujer de autoridad. Por eso es que cuando nosotros no formamos disciplina, no logramos que nuestros jóvenes, no logramos que nuestros hijos, y qué interesante es la disciplina. ¿Por qué? Porque cuando no logramos formar disciplina, entonces no vamos a tener una generación que pueda vivir o aprender a vivir bajo autoridad. Gloria al nombre del Señor. Los jóvenes necesitan aprender esto. Necesitamos aprender esto, amados hermanos, porque cuando somos disciplinados y cuando hay alguien que nos instruye, nos educa, nos corrige y trae para nosotros disciplina, es cuando vamos a lograr aprender a vivir bajo autoridad. Y vivir bajo autoridad es una bendición para nuestra vida. Si no aprendemos a humillarnos, si no aprendemos a pedir perdón, si no sabrás, entonces
lo que es una verdadera exaltación para nuestra vida. Cuando aprendemos a humillarnos, cuando aprendemos, a pedir perdón, cuando nosotros aprendemos todo esto, entonces verá a pasar en nuestra vida lo que pasó con Jesús, que dijo el apóstol Pablo que fue exaltado hasta lo sumo. Comprenderás y sabrás de la verdadera exaltación cuando vives en obediencia, cuando vives en humillación, cuando vives en agradando a nuestro Dios. Jesús, amados hermanos, nos enseñó que es necesario ser manso, y por eso Él es manso y humilde de corazón. Proverbios 15:33 dice: el temor de Jehová es la enseñanza de sabiduría, y la honra procede la humildad. ¿Se dio cuenta? A la honra, ¿qué es lo que le precede? La humildad. Para recibir honra, antes tienes que ser humilde. Diga conmigo, humilde. Para recibir honra, antes necesitamos ser humildes. El dinero no te levanta. A veces nos equivocamos nosotros y creemos que el dinero es que nos levanta. Y yo reprendo en esta mañana. ¿Sabe qué es lo que te levanta? La humildad. A veces la gente cree que las posiciones, Ponce, por lo que tiene, es lo que le levanta. Pero lo que los levanta es la humildad. Amén. Dígale a Dios gracias y dele palmas sobre su cabeza en esta mañana. Dios tiene que verte pequeño primero. Dios tiene que verlo quebrado a usted primero. Dios tiene que vernos, amados hermanos, aleluya, quebrados, rotos, aleluya, delante de su presencia, para que entonces proceda para nosotros la honra. Cuando usted está quebrado, cuando usted está roto, cuando usted está en la presencia del Señor tirado, entonces a ello le va a preceder la honra. Mientras esto no venga a nuestra vida, no podremos recibir honra. Y me gusta la escritura, porque termino con esto, cuando la palabra dice, Proverbios 22:4, riqueza, honra. ¿Qué más dice la Biblia? Riqueza, honra y vida es la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Aleluya. Riqueza, honra, vida es el pago de la remuneración del Señor, para que venga la honra, para que venga la exaltación, para que venga del Señor a nosotros, amados. Antes di que necesitamos quebrarnos, necesitamos, amados hermanos, ser rotos, necesitamos volvernos pequeños para que la bendición de Dios sea sobre nosotros. Y en este día bendigo la obra de sus manos. Sabes, mejor estar en la agenda del Señor que en la agenda de los hombres. Es mejor tener la aprobación de Dios que la aprobación de los hombres. Es mejor confiar en el Señor que confiar en ejército. Es mejor creerle al que todo lo puede, amén, en artimañas y en fuerzas humanas que solamente traerán destrucción para nuestra vida. Elévele al Señor su plegaria en esta mañana. Póngase de pie y dígale al Padre: necesito ser quebrado, necesito, Señor, entrar en la condición preciosa. Dígale al Padre de volverme y de verme pequeño. Cuando el Padre te vea pequeño, cuando el Padre te vea quebrado, cuando el Padre te vea necesitado, cuando el Padre te vea en la condición humilde delante de su presencia, entonces el Padre te exaltará. Lucifer comenzó, dice la Escritura, trayendo la desgracia en aquel precioso episodio de la Biblia con Adán y con Eva. Pero ¿sabes qué, mis amados hermanos? Lo sacó, dice la Escritura, de aquel lugar hermoso para ya no recibir la bendición del Señor. Pero la iglesia es bendecida y el pueblo del Señor le dice: Padre, en el nombre de Jesús, necesito la humildad en mi corazón. Pensaba en la necesidad que tenemos todos los días. Padre, tú has hecho maravillas con tus hijos humildes y has levantado su nombre. El mismo Jesús es el testimonio precioso que encontramos en la palabra.
Líbranos de la vanidad. Líbranos, Señor amado, Padre, de la vanagloria. Líbranos, precioso Jesús, de entender que el mundo pasa y sus deseos. Líbranos, Señor amado, de entrar en esa condición como cristianos, hijos tuyos, y encontrar tu amparo y tu refugio para nuestra vida. Hoy venimos a decirte en este día, precioso Señor, queremos que tú seas obrando en nosotros. Si hay entre medio de tu pueblo, Señor amado, altivez, orgullo, vanidad, que es lo único que nos separa de ti, Señor, queremos regresar al lugar de gloria, porque tú dijiste que si nosotros no volviéramos como un niño, entonces el reino de los cielos sería para nosotros. Necesitamos regresar a esa condición preciosa de necesidad de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice tu palabra, Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay alguien en este día y en esta mañana levantando manos al cielo y diciendo a través de la oración: Padre, quiébrame, Señor, vuélveme, Señor, tráeme, Señor amado, a la esencia preciosa, porque todo lo que precede o todo lo que viene de la caída, Señor, tiene que ver con el orgullo, pero todo lo que viene, Señor, a la exaltación, antes tiene que ser con la humildad y con la humillación que identifica, que nos hace ser diferentes. Padre, en el nombre de Jesús tomamos victoria en esta mañana y queremos, Señor bendito, parecernos a ti. Queremos encontrar la fuerza del Espíritu para poder entender que nuestras batallas tú eres el que las libra, Señor, que en nuestras dificultades tú eres nuestro Dios. A entender que no es la posición, que no es la riqueza, que no es un trabajo, Señor amado, que no es, Señor bendito, nada de lo concebido en esta tierra. Por eso Juan lo enseñó en la Escritura, Padre, sino en la necesidad de la dependencia que tenemos de ti, Señor. Exáltanos en tu presencia, en tu misericordia, pero antes ayúdanos a concebir la necesidad y la idea de la humildad en nuestros corazones. Padre, gracias, porque a través de tu palabra que formamos carácter en nuestros corazones. Señor, gracias, porque es a través de la palabra que nosotros podemos rectificar nuestro caminar y caminar en el diseño glorioso del cielo para nuestra vida. Enseñaste a través de la palabra, Padre mío, que cuando el orgullo ministrado, así como estuvo en Lucifer caído en la tierra, Señor, y que viene y penetra en el corazón del hombre y de la mujer, es cuando nosotros somos despojados, es cuando somos quitados de la bendición que tú tienes para nuestra vida. Y no queremos el despojo, al contrario, queremos la bendición del Santo, queremos la aprobación del Dios de Israel sobre nuestros corazones. Humildemente nos presentamos delante de ti en este día glorioso, Señor, y te decimos: ampáranos, Padre, ten misericordia. Dios mío, perdóname mi falta, perdóname mis pecados, Señor amado. Ayúdame a poder encontrar a través de ti, Señor, la respuesta, como cuando el mismo David, sin tenerlo todo, Señor amado, con aquellas simples piedritas alisadas escogidas del río, puestas en el saco pastoril, tuvo que llegar delante del gigante y alzado, Señor amado, aquella pequeña fuerza de la onda, traer derrota sobre su vida, porque no es nuestra fuerza, Señor, es la gloria misma de Dios del cielo que hará que el enemigo sea derrotado delante de nosotros. Todo, Padre, lo que somos, todo lo que tenemos, te lo debemos a ti, Señor amado. Y hoy proclamamos libertad en ti, Señor. Bendición para nuestra vida. Una iglesia que se restaura, una iglesia que tú la formas en carácter y que consigue, Señor amado, el ideal del cielo, para que así como, si bien es cierto, establecido está, Señor amado, que riqueza, honra y vida en la remuneración de la humildad, Padre, sea concebida entre nosotros. Pedimos perdón, iglesia, nos humillamos delante del cielo y le decimos en esta mañana: oh Padre, concebimos la necesidad de volvernos a ti, concebimos la necesidad, Señor amado, de regresar
regresar a tu presencia, Señor, de regresar delante de ti y poder ser lleno del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy queremos correr, Señor, hoy queremos volver, hoy queremos, Señor amado, poder proclamar que lejos de ti nada podemos hacer, Señor, que no se mueven aún las hojas de los árboles, si no es tu voluntad, Padre, pero que todo lo que conciba el cielo a favor de nuestra vida sea porque fue lo agendado del cielo, Señor, y no tanto por los anhelos y peticiones de mi corazón, sino porque tú tienes establecido proyectos gloriosos. Ayúdanos a ser limpios, Señor, ayúdanos a no caer como Querusún enseña la Escritura, como el pueblo de Israel, que después de haber sido engordado, después de haber recibido todas las bendiciones, te dio la espalda y tú rechazaste esto, Señor. Y la Biblia dice que en algún momento por eso fueron despojados de los privilegios que habían alcanzado, Padre. Yo quiero, Señor amado, que usted pueda traer en nosotros espíritu de humildad y que podamos vivirlo, Señor, como manda, que fruto del Espíritu en nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, levanta clamor en esta mañana. Vamos a proclamar y a declarar delante del Dios del cielo que necesitamos retornar a Él con humildad. Si tienes proyectos, si tienes anhelos, si tienes sueños, si estás creyendo que vas a hacer esto y lo otro, dile al Señor: sé tú, Señor, en lugar mío, Padre. He estado muchas veces quizás planificando, que proponiéndome metas, alcanzar deseos que mi corazón, pero te he olvidado, no te he puesto delante de ti, Señor amado, mis metas, mis sueños, mis anhelos. Es el tiempo de retornar, es el tiempo de volver a la misericordia, es el tiempo de volver a su presencia y decirle: Padre, todo lo que soy y todo lo que tengo te lo debo a ti. Todo lo que está en mi corazón, Señor, y todo lo que ha sido para mi vida es por tu bondad y por tu misericordia. Es el tiempo de poder decirle: Señor, mis manos no pueden, pero tú lo puedes todo. Es el tiempo de poder regresar al Señor y decirle: aquí estamos, Señor, como iglesia con hambre, pero no con hambre de cualquier cosa, sino hambre del Dios del cielo. Es el tiempo de poder regresar con humildad y decirle: Señor, aquí estoy con sed, pero sed de tu justicia obrando a mi favor. Padre, gracias porque tú has sido bueno, porque tu misericordia es grande, porque tu fidelidad es para conmigo, mi Dios bendito. Es necesario la humildad de nuestros corazones. Es necesario, Padre, que ese fruto se desarrolle y crezca cada día, Dios mío. No somos lo que somos porque nosotros somos fuertes, sino porque tu bondad y tu misericordia nos ha alcanzado en el lugar donde nos encontremos, Padre, en la plataforma donde nos paremos, Señor amado. Tú has estado ahí con nosotros, Padre, y hoy nos humillamos, hoy te pedimos perdón. Es lo importante, Señor bendito, que aunque te hemos dado la espalda, cuando David, dice la Escritura, retornó a ti en el capítulo 51 de los Salmos, mostrando la necesidad de ser refugiado en tu presencia, encontró la gracia y la bondad, Señor, y hoy queremos regresar a ti de igual manera, Padre. Bendice el proyecto, bendice, Señor, levante sus manos en esta mañana y adore al Señor y dígale: aquí estamos, Padre. Una iglesia que se mueve en la dimensión de la humildad, una iglesia que sabe